En este video vamos a estudiar lo que son los espacios vectoriales. Y un espacio vectorial consiste de un conjunto de miembros o elementos que llamamos vectores, que los vamos a escribir de este modo: el vector alfa, vector beta, vector gamma, siguiendo lo que más tarde vamos a llamar la notación de Dirac. Eh, para utilizarla desde ahora, pues vamos a, ¿verdad?, escribir los miembros de estos conjuntos de ese modo. Así que esto tiene una línea vertical y un paréntesis angular y el símbolo que representa el vector en el medio. Así que acompañando a estos vectores, tenemos un conjunto de escalares que le vamos a llamar A, B, C, etcétera, utilizando, ¿verdad?, letras minúsculas eh, para representarlos, y además añadiendo que estos pueden ser complejos. Y este conjunto debe ser cerrado bajo la suma vectorial y la multiplicación por escalar. La operación de suma se debe especificar, así como la operación de la multiplicación por escalar. Y cerrado vamos a ver lo que significa cuando estudiemos las propiedades o digamos, las cosas que tiene que cumplir este conjunto para ser llamado un espacio vectorial. Así que primero, respecto a la suma vectorial. Esto es lo que quiere decir que es cerrado bajo la suma vectorial. Es que la suma de dos vectores es un vector. Así que para todo vector alfa y beta que estén, ¿verdad?, que pertenezcan a ese espacio vectorial que le vamos a llamar V mayúscula, la suma de alfa y beta va a resultar en un tercer vector, pero ese vector debe pertenecer también al mismo espacio vectorial. Así que si alfa y beta pertenecen a V, la suma de los dos también pertenece a V. Eso es lo que quiere decir esto de que es cerrado bajo la suma. Pero además de eso, debe obedecer de que la suma es conmutativa. Eso quiere decir que no importa el orden en que yo sume los vectores, ¿verdad? Sumamos alfa a beta o beta a alfa y el resultado es el mismo. Así que si esto se cumple, la suma es conmutativa. La suma también debe ser asociativa. Eso lo que quiere decir es que si yo sumo los vectores beta y gamma y ese resultado de la suma de estos dos se la sumo a alfa, el resultado que obtengo es un vector que va a ser el mismo si hubiese hecho la operación de este modo, sumando alfa y beta primero, y el resultado de alfa y beta se lo sumara a gamma. Si yo hiciera esa operación, el resultado de esta y el resultado de esta son iguales. Eso quiere decir que, ¿verdad?, que la suma es asociativa. También debe existir un vector que le llamamos cero o nulo, de modo que, ¿verdad?, este símbolo lo que quiere decir es eso: existe el vector 0, que lo vamos a denotar así, que pertenece a V, es miembro de ese conjunto, tal que a cualquier vector alfa yo le sumo eh, ese vector 0 y el resultado es alfa. Y esto tiene que ser así para todos los alfas en ese espacio vectorial. Note que para todos los alfas el vector nulo debe ser el mismo. Y para todo vector en el espacio vectorial debe existir, ¿verdad?, un inverso o un opuesto. También se le llama inverso aditivo. Así que para todo alfa que pertenece a V, al espacio vectorial, existe un elemento que le llamamos el inverso aditivo, que se representa como el vector menos alfa, que también es miembro de ese conjunto, tal que alfa más el opuesto de alfa nos dé el vector 0. Así que si se cumple con esto para todo vector alfa en el espacio vectorial, podemos decir que
¿verdad? Que para cada uno existe un inverso o un opuesto. Esas son las propiedades que se deben cumplir con respecto a la suma vectorial. Con respecto a la multiplicación por escalar, pues en general los escalares van a ser complejos, o sea que a veces pertenecen a los complejos y lo que queremos decir con eso es que, por ejemplo, el escalar a pues se escribe como una parte real más y una parte, más una parte imaginaria, ¿verdad? X la parte real y entonces y sería la parte imaginaria, o se pueden representar como exponenciales trigonométricos. El producto de un escalar por un vector es un vector que el producto por escalar no me saca del espacio vectorial. Así que si A pertenece a los complejos y tengo un vector alfa que pertenece al espacio V, ¿verdad? Al conjunto V, A multiplicado por alfa va a dar como resultado otro vector que es delta, que está en ese mismo conjunto. La multiplicación debe ser distributiva con respecto a la suma vectorial. Así que si yo tomo b, un escalar b, y si lo multiplico a una suma, esa suma, ¿verdad? El escalar distribuye, o sea que b por sigma más mu va a ser igual a b sigma más b mu. Eso es lo que queremos decir que es distributiva. Y también lo es con la suma escalar. Si yo sumo dos escalares y después los multiplico al vector, es lo mismo que haber multiplicado el vector por el primer escalar, también multiplicar el vector por el segundo escalar y después sumar. Así que debe ser distributiva tanto para la suma vectorial como para la suma escalar. Y la multiplicación debe ser asociativa. Si yo multiplico b, el vector alfa por b, y el resultado de esto lo multiplico por a, va a ser lo mismo que haber multiplicado los escalares a y b, y entonces el resultado multiplicar el vector por ese resultado. Finalmente, consideramos los efectos de el escalar 0 y el escalar 1. Para todo alfa que pertenezca, ¿verdad?, al conjunto, existe el escalar 0, de modo que cuando multiplicamos 0 por el vector alfa, el resultado es el vector 0, que es lo que uno esperaría, ¿verdad? Y finalmente, también existe el escalar 1, que es la identidad multiplicativa en este caso, que para todo alfa que pertenezca al conjunto, existe ese escalar 1, de modo que 1 por alfa es igual a alfa. En esta notación podemos ver que la expresión para el vector que es el opuesto, que sería el vector menos alfa, es equivalente a multiplicar alfa por negativo 1, ¿verdad? Ese es el efecto que tendría multiplicar negativo 1 por alfa, es obtener el opuesto. Así que estos son los axiomas que obedece un espacio vectorial, ¿verdad? Si nuestro conjunto con las operaciones de suma y multiplicación por escalar obedecen estos axiomas, entonces tenemos un espacio vectorial.